Bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es jueves 12 de febrero de 2026 y son las 5 en punto de la tarde en San José, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por el 89.1 FM de Cadena Radial Costarricense, con repetición a las 10 de la noche, y también nos pueden ver, escuchar por streaming en Facebook Live y en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, haciendo posible que puedas escuchar este programa. Hoy vamos a conversar con Claudia Uribe, que además de columnista de los jueves, la aprovechamos porque está en Colombia, la tenemos en vivo, y entonces vamos a aprovechar para también ampliar su espacio y conversar en la entrevista de fondo de esta tarde con la propia Claudia Uribe, experta en relaciones internacionales, comercio internacional y demás. Ya ustedes la conocen, y pues tenemos mucho para conversar sobre Colombia, América Latina y el mundo. Bien, vamos a las noticias de una vez. Tenemos mucha información, mucha geopolítica esta tarde de jueves, así que empezamos por Estados Unidos. En el panorama global, el mercado laboral gira a favor de empleadores en contra de desempleados. En diciembre de 2025, los desempleados en Estados Unidos superaron a las vacantes por casi 1 millón de personas, el mayor desfase desde marzo del 2021. Según la encuesta JOLTS, Job Openings and Labor Turnover Survey, había 6,54 millones de puestos abiertos frente a 7,5 millones de desempleados. Apenas 0,87 vacantes por cada buscador de empleo, ¿no? Es decir, hay menos empleos de lo que gente buscando trabajo. Otra cosa es que la gente esté preparada para esos empleos o esté queriendo esos empleos, pero la cantidad de empleos contra la cantidad de personas buscando trabajo, pues está en déficit los empleos por 1 millón. Así que, pues así se esfuma el exceso de demanda laboral que presionó la inflación entre 2022 y 2023, nos dicen informes. Y también en Estados Unidos, acciones de transporte caen por herramienta de inteligencia artificial. Las acciones de firmas logísticas y de transporte se desploman tras el lanzamiento de una herramienta de inteligencia artificial de Algorithm Holdings. Robinson and RXO cayeron más de 20%, mientras JB Hunt Expeditors también registraron fuertes pérdidas. Son firmas de logística y transporte. El temor es que la automatización reduzca la demanda de servicios tradicionales, y bueno, eso es lo que ya estamos viendo pasar, nos dice un reporte de CNBC. Las ventas de casas usadas en Estados Unidos cayeron 8,4% en enero a una tasa anualizada de 3,91 millones. El nivel más bajo desde diciembre de 2023. La Asociación Nacional de Realtors, NAR, habla de una nueva crisis de vivienda en medio de precios altos y oferta limitada. Así que pues hay menos vivienda, vivienda, bueno, habla de vivienda usada, en este caso el reporte que tenemos. Bien, a ver qué más tenemos por ahí.
empresas enfrentan brecha creciente de ingresos, mientras marcas premium como Ralph Lauren y Tapestry y también American Express superan expectativas gracias a consumidores de alto poder adquisitivo. Firmas enfocadas en presupuestos ajustados enfrentan restricciones de gasto. Suena obvio, ¿no? Las marcas enfocadas en quien tienen más plata siguen vendiendo, las marcas enfocadas en quienes tienen menos dinero están más con menos movimiento. La economía del consumo en Estados Unidos se mueve en dos velocidades, como pasa posiblemente en todos los lugares donde hay alta desigualdad, ¿no? Y también en Estados Unidos, la administración Trump habría congelado prohibiciones sobre empresas como China Telecom, China Unicom y fabricantes de routers TP-Link, antes de una cumbre incluso que ya se prevé pronto con Xi Jinping, y ya está ahí pues haciendo prohibiciones, congelado las prohibiciones. También se aplazarían restricciones a camiones eléctricos chinos, así que Trump está haciendo esa pausa a las medidas restrictivas a tecnológicas de China, seguramente, tratando de tener un mejor desempeño, una mejor relación con China, seguramente para tener esa cumbre en mejores términos, ¿no? Vamos pues a Asia, justamente. No sé si leyeron esta noticia interesante, que Corea del Sur tiene inteligencia estudiando los movimientos de Corea del Norte, como podría ser lógico entender, pero la agencia de inteligencia surcoreana pues está diciendo que Kim Jong-un estaría preparando a su hija de unos 13 años como futura líder en Norcorea, en Corea del Norte. Entonces se está viendo, se vigila a ver si aparece ella en el próximo congreso del Partido de los Trabajadores, el Partido Único de Corea del Norte, y pues esta sucesión ya sería, o con esta sucesión, si se da, si es que sucede, pasaría a una cuarta generación de la dinastía Kim. Así que el líder de Corea del Norte pareciera que está buscando colocar, pero eso es lo que dice Corea del Sur, ¿no? Habría que preguntarle a algún corresponsal en Corea del Norte, a ver si se anima a hablar, para que nos explique cómo está esa jugada de la sucesión. Pero tiene 13 años, está como chica, ¿no? Está como joven. No sé si la quiere ir preparando desde ya o, recordamos que Kim Jong había también asumió bastante joven, ¿no? Bien, en Bangladesh se celebran las primeras elecciones tras la caída de Hasina. Tariq Rahman, del Partido Nacionalista de Bangladesh, promete una era política limpia en los primeros comicios considerados libres en Bangladesh en casi 2 décadas. ¿Se imaginan? 2 décadas en que no había habido elecciones en Bangladesh. Las encuestas anticipan una mayoría amplia frente al partido islamista Jamaat-e-Islami. Dice, nos explica The Guardian, con más contexto, por supuesto, pero nosotros resumimos para ustedes. Y vamos a África porque el presidente Cyril Ramaphosa en Sudáfrica anunció el envío del ejército para apoyar a la policía ante el avance del crimen organizado. O sea que están llevando el ejército para controlar el crimen organizado en Sudáfrica. Se contratarán también a 5.500 nuevos agentes. El mandatario Ramaphosa calificó la inseguridad como una amenaza directa a la democracia en Sudáfrica.
Así que se despliega entonces el ejército contra el crimen organizado. Bueno, vaya, este es un problema en todos lados, evidentemente. Vamos a ver qué resultados tendrá esa movida que se está haciendo en Sudáfrica. Y en el continente africano también, reformas digitales buscan cambiar narrativa de África. Gobiernos africanos de distintos países impulsan planes de banda ancha, estrategias de nube y hojas de ruta de inteligencia artificial para dejar atrás la etiqueta del continente en crisis. Ellos buscan cambiarle esa faceta al continente africano y modernizar muchas de las actividades que se están desarrollando para justamente tener más empleo de calidad, para tener más desarrollo en temas tecnológicos. El desafío, según varios analistas, es que además de anunciarse, ahora pues hay que ejecutar este plan de generar actividades en la nube, generar actividades de software, de inteligencia artificial, darle infraestructura, ¿verdad?, a los países de banda ancha para que la gente tenga acceso y, por supuesto, educación. Así que pues el desafío es grande, pero bueno, buscan esas reformas para darle más dinamismo a ese sector de la economía y de la actividad de las personas en África. Y vamos a Europa. Hay tensiones arancelarias por doquier, pero líderes de la Unión Europea avanzan con políticas de Buy European, compre europeo. No compre un europeo, ¿no? No llegamos a tanto todavía, pero compre productos europeos. Los 27 líderes europeos acordaron fortalecer sectores estratégicos como defensa, inteligencia artificial y tecnología limpia. Es una reunión, una cumbre que hay en Europa para ver estrategias de cómo fortalecer el comercio interno y externo de la Unión Europea y de Europa en general. Ya habíamos adelantado algo ayer, vamos a conversar con Claudia también, Claudia Uribe, más adelante sobre esto. Tomen nota porque ya viene un análisis bien interesante. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni autorizó bloqueos navales de hasta 30 días prorrogables para frenar embarcaciones en periodos de presión excepcional. La medida busca reforzar la seguridad fronteriza. Todo esto habla de la migración irregular que Italia quiere controlar, quiere mitigar, quiere repeler. Así que Italia aprueba bloqueos navales contra la migración irregular. Vaya, es una medida fuerte que está tomando Giorgia Meloni en contra de la migración que entra a Europa vía Italia. Y en Bélgica, la policía investiga venta de edificios de la Comisión Europea. Autoridades realizaron allanamientos por posibles irregularidades en la venta de 23 edificios de la Comisión Europea por 900 millones de euros. Casi 1.000 millones de dólares. Al fondo estatal SFPIM. Así que bueno, pues hay investigaciones porque parecen irregularidades esas ventas de 23 edificios de la Comisión Europea a un fondo estatal en Bélgica. Y en Reino Unido, la investigación sobre compra del Telegraph. La ministra británica de Cultura ordenó revisar la adquisición del grupo Telegraph por Daily Mail and General Trust por posibles riesgos a la pluralidad informativa. Oigan ustedes, qué interesante, un cable de Reuters nos habla de la concentración de medios en Reino Unido y por lo tanto la ministra de Cultura ordena revisar unas transacciones, unas adquisiciones, unas fusiones que pasaría el medio Telegraph a el grupo DMGT, que es Daily Mail and General Trust. Vaya, eso está en desarrollo, entonces vamos a ver en qué continúa eso, seguiremos
dando información. También en Reino Unido, la líder sindical Mariam Slamadust pidió que Angela Rayner sustituya a Keir Starmer tras temores de derrota ante Reform UK. Es la primera dirigente gremial que lo solicita abiertamente, nos explica The Guardian. Hay desconformidad sindical con el liderazgo laborista. Así que, bueno, también pasa, hay mucho movimiento político en Reino Unido, ya que Starmer también cierra la vía para que el alcalde de Manchester pueda disputarle el liderazgo al Partido Laborista. El Comité Ejecutivo Nacional de la Formación del Partido Laborista, controlado por el primer ministro Starmer, prohíbe a Andy Burnham intentar recuperar el escaño. Bueno, así que se pone caliente la interna laborista. Esto es más bien de hace unos días, pero bueno, ahí se ha venido calentando desde finales de enero este tema por el liderazgo laborista en Inglaterra, en Reino Unido. En Europa también inversionistas observan que la política exterior de Estados Unidos está estimulando acuerdos entre potencias medias y fortaleciendo monedas como el euro y el dólar canadiense, según gestores de fondo. Nos dicen en Europa, los analistas y los gestores de fondos de Europa, puesto que Estados Unidos tiene errático impulso a potencias medias y genera esos movimientos en monedas de diversa denominación. Y por otro lado, el Banco Mundial advierte que 86 de 129 países de ingresos bajos y medios han retrocedido en salud o educación desde 2010. Mejorar capital humano podría elevar ingresos de por vida en 51%, indica el Banco Mundial, que alerta sobre el capital humano y los problemas que hay al respecto. Venimos con unas cuantas noticias de América Latina, bueno, de las Américas, vamos a decir, América y el Caribe, América Latina y el Caribe, vamos a decir. Bueno, pero empezamos en Argentina. El Senado de Argentina dio luz verde a la reforma laboral impulsada por Javier Milei con 42 votos contra 30. La norma, que podría permitir jornadas de hasta 12 horas diarias, aún debe votarse capítulo por capítulo y pasar a diputados, que es como el sistema de aquí en Costa Rica. Hay una sola Cámara de 57 diputados y hacen primer y segundo debate. En la mayoría de los países con dos cámaras suele ser una sanción en diputados, una sanción en senadores. Las protestas por este avance del proyecto de ley con jornadas de hasta 12 horas, pues dejaron protestas con 300 heridos y decenas de detenidos, según varios medios argentinos e internacionales. Esta me llamó bastante la atención, la política en Barbados. ¿Ustedes han escuchado sobre Barbados? Por lo menos, bueno, saben dónde queda Barbados y estoy seguro que alguien conocen de Barbados. Si yo les digo un nombre, ustedes van a decir que la conocen. Se llama Rihanna, ¿no? Ustedes conocen a Rihanna. Bueno, ella es de Barbados y resulta que parece que más querida que Rihanna en Barbados es Mia Mottley. ¿Saben quién es Mia Mottley? Es la primer ministra. Desde 2018 es la primer ministra. Pero es la primera ministra además que fue llevando a Barbados a dejar la corona de Reino Unido. Pues ahora obtuvo los 30 escaños del Parlamento, consolidando tremendo liderazgo, ya por tercera elección consecutiva además. Prometió avances en salud, seguridad y transporte. Pues en este tercer mandato ya ella puede
accionar mucho más con esos 30 escaños del Parlamento, según los medios locales. El resultado deja sin representación legislativa a la oposición encabezada por Ralph Thorne, del Partido Laborista Democrático. Mia Mottley es del Partido Laborista de Barbados y la oposición es del Partido Laborista Democrático. Mottley es una figura nueva, relativamente, no es una figura nueva en la política barbadense, es asambleísta desde 1994, llegó al poder como primera ministra en 2018, marcando un punto de inflexión en la historia reciente del país, y pues hay un presidente que fue elegido con el 100% de los votos, según los registros que estoy leyendo, buscando en distintos medios, lo cual es efectivamente muy extraño, pero bueno, fue propuesto además por los dos partidos y es el teniente coronel Jeffrey Bostwick, que era como ministro de salud o algo así antes, y pasó a ser presidente en Barbados. Así que bueno, se mueve la política barbadeña. Estaría bueno analizarlo, cómo alguien puede tener la totalidad de los escaños de la Asamblea del Parlamento, como sucede con la primer ministra Mia Mottley. Bueno, en México, Petróleos Mexicanos emitió bonos por 31.500 millones de pesos mexicanos, unos 1.800 millones de dólares, en la Bolsa Mexicana de Valores, tras años sin colocar deuda local por su situación financiera compleja. Ahora vuelve a emitir bonos ahí en la Bolsa Mexicana de Valores. Y oigan esta información, algo ya habíamos intuido en algún momento, pero la caída del Bitcoin, ¿a quién presiona? Además de quienes tengan Bitcoin, pero como país, pues ya ustedes van adivinando, pues a El Salvador. La baja del Bitcoin impacta las finanzas del gobierno de Nayib Bukele, que continúa comprando un Bitcoin diario, complicando la relación con el Fondo Monetario Internacional, nos dice Bloomberg. Así que pues también eso estaría bueno analizarlo un poquito más a profundidad, el tema de cómo afecta a el gobierno de El Salvador todo este tema del Bitcoin a la baja. Bueno, él compró cuando estaba en 60,000, fue todo pues por lo menos hubo discusión al respecto, y ahora, bueno, estuvo a 126,000, así que en algún momento habrá generado dividendos, pero como sabemos en inversiones, si no materializás esa ganancia, bueno, o si tenés mala suerte las pérdidas, seguís teniendo la misma cantidad de bitcoins. Habrá que ver si hace algún tipo de conversión o no. Así que bueno, se puede analizar más adelante. Bien. En México, sí, las automotrices chinas, BYD y Geely, compiten por adquirir una planta de Nissan Mercedes en México, en medio de tensiones arancelarias en Estados Unidos. También participan ahí Chery, Great Wall Motor y la vietnamita VinFast. Así que se mueve el mundo automotriz en México. Y bien, y a nivel global, el Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas de la OCDE continúa evaluando regímenes preferenciales bajo el estándar de elección de base y traslado de beneficios, los BEPS, con nuevos ajustes aprobados en julio de 2025 para simplificar revisiones entre pares. Ahí la OCDE revisa prácticas fiscales perjudiciales para los países. Y Rusia bloquea WhatsApp y promueve alternativa estatal. El Kremlin confirmó el bloqueo total de WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, por incumplir leyes locales de Rusia. Autoridades impulsan la aplicación estatal Max como alternativa.
Bueno, están como en China también hay un WhatsApp chino, ¿verdad? Bueno, se supone que Telegram es de capital chino, pero no ese es el que se usa uno estatal, Max. Bien, con esto terminamos con las informaciones del panorama global y vamos a ver si podemos leer un informe antes de... Sí, nos da un tiempito para un informe antes de la pausa. Hay un informe de mercados privados globales de 2026. Un nuevo informe global sobre mercados privados de McKinsey & Company traza un panorama dual para el capital privado de 2026. Mayor claridad tras la reactivación de las operaciones, pero un terreno más exigente y técnico para generar retornos sostenibles. Después de 3 años de menor dinamismo, 2025 marcó el regreso de las grandes transacciones. Los acuerdos de compra y crecimiento superiores a $500 millones aumentaron 44% y superaron el $1 billón en valor, el mayor registro histórico para ese segmento. El valor total de las operaciones creció 17% y las salidas respaldadas por fondos se dispararon más de 40%, impulsadas por un salto cercano al 100% en las ofertas públicas iniciales, las famosas IPO. También volvieron los mega deals por encima de $2.500 millones, incluyendo la mayor transacción de la historia del sector, la privatización de Electronic Arts por $55.000 millones. Sin embargo, la mejora en el volumen no implica que el camino sea más fácil. Las variaciones siguen elevadas, las valoraciones siguen elevadas. El múltiplo mediano de compra subió de 11,3 a 11,8 veces en 2025. Más de 16.000 compañías permanecen en cartera por más de 4 años, equivalentes al 52% de inventario global. El nivel más alto registrado y el periodo promedio de tenencia supera los 6 años y medio. La liquidez es limitada y mecanismos como mercados secundarios, vehículos de continuación y préstamos sobre valor neto de activos se consolidan como herramientas estructurales que se utilizan en estas transacciones. Los retornos también reflejan el nuevo contexto. En 2025, los fondos de compra del cuartil superior registraron una tasa interna de retorno promedio de 8%, por debajo del 18% del Standard & Poor's 500 y del 22% del MSCI World. Con menos expansión de múltiplos y menor apalancamiento barato, la creación de valor operativo y la incorporación entonces estratégica de inteligencia artificial en ese sector se perfila como la principal fuente de rendimiento. La creación de valor operativo se perfila como la principal fuente de rendimiento. Aunque la captación de fondos se vuelve más competitiva, 70% de los inversionistas institucionales encuestados planea mantener o aumentar su exposición en 2026, señal de que el sector madura, pero sigue siendo atractivo para quienes saben conducir en terreno complejo. Bien, bueno, yo creo que hasta aquí vamos con las noticias, vamos a una muy breve pausa y pues enseguida volvemos con nuestra invitada esta tarde. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. El agua
es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por seguir conectados, por seguir en sintonía. Saludo a la gente que se conecta en Facebook también y a todo el mundo que nos están escuchando en las distintas aplicaciones y en la radio en 89.1 FM. Pues conversamos hoy, que es jueves, hoy es día de Claudia. Ya hoy me preguntaron, ¿vas a tener a Claudia hoy? Sí, está en vivo además, porque está en nuestra zona horaria. Estás en Colombia, seguís en Colombia, ¿verdad, Claudia? Bueno, claro, ya me vine a vivir acá. Ya está. O sea que me vas a tener todos los jueves por acá si me querés. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, entonces estamos en la misma zona, vamos a aprovecharla, no todo el tiempo, para no excedernos en nuestra... en aprovechar tu tiempo, pero bueno, vos estás de columnista más o menos a partir de las 5:45, la entrevista hoy también es contigo, porque justo ayer estábamos hablando de varios temas y ahí yo lo decía al aire, qué bueno sería tener a Claudia para que nos explique algunos de estos elementos, pero algunos de ellos ya los vas a tocar en tu columna, así que no los vamos a quemar ahora en la entrevista previa, pero quería sí que nos contaras un poquito estos acuerdos que hemos estado escuchando, y hace algunas semanas hablamos de un acuerdo de El Salvador con Estados Unidos, creo que algún otro país, no me acuerdo si Guatemala hace un tiempo también. ¿Qué es lo que se está haciendo con esos acuerdos como bilaterales, ¿no? Porque de alguna manera Estados Unidos rompe todo en OMC o en lugares multilaterales y luego va agarrando uno a uno a todos los demás países, ¿no? Bueno, mira, Fernando, el año pasado cuando empezamos a transmitir juntos opiniones, yo tal vez escribí como 2 columnas, una donde comentamos el primer acuerdo, el primero que firmó Trump o la administración Trump, que fue con Japón. Y después del de Japón, firmó el de la Unión Europea. Y bueno, de ahí en adelante, digamos, los países más afectados con los aranceles unilaterales que él empezó a poner país por país, de acuerdo con la famosa fórmula de desequilibrio con los Estados Unidos, pues todos fueron viniendo y se fueron firmando los acuerdos. Estos acuerdos se llaman acuerdos, pero de acuerdo no tienen nada. Son realmente lo que se llama un contrato de adhesión. Y esto es algo que es muy interesante, hoy justamente por esta conversación y por la columna que yo también voy a comentar más adelante, revisé ese documento de barreras no arancelarias que produce el USTR y que presenta todos los 31 de marzo de todos los años. La Oficina del Comercio de Estados Unidos, ¿no? El USTR, el Departamento de Comercio, del US Trade Department de los Estados Unidos, y esa oficina publica un libro donde cada país que tiene relaciones comerciales con los Estados Unidos tiene una lista de lo que ellos llaman irritants, todo lo que irrita a las empresas de los Estados Unidos o lo que irrita a las autoridades de los Estados Unidos o lo que irrita la relación comercial. Y es muy interesante, si todos la audiencia quisiera mirar ese documento, es súper interesante. Tú vas pasando país por país y te vas dando cuenta que estos acuerdos que está firmando el USTR o el gobierno de los Estados Unidos con los países, lo que hace es solucionar los famosos irritantes que tienen los Estados Unidos. Entonces, si tú entras al irritante, vamos a decir de El Salvador o Guatemala, que fueron los 2 últimos que se firmaron, antes del de Argentina, que es el puro último, que es el de ahorita de febrero, porque estos fueron de finales de enero. Lo que hicieron fue hacer una lista de todo lo que molestaba a las empresas de los Estados Unidos cuando ingresaban en esos mercados. Y lo que es muy interesante es que analizando estos acuerdos te pones a pensar qué tanto sentido van a tener ahora las oficinas regulatorias
de cada uno de los países. Por ejemplo, ¿qué sentido va a tener una oficina de control de sanidad humana o de sanidad ambiental o de sanidad vegetal o de sanidad animal, cuando lo que está sucediendo es que Estados Unidos está obligando a que todos los países solamente acepten los estándares de los Estados Unidos? Es decir, tú no puedes tener internamente una consideración, como era el caso de El Salvador, que tenía consideraciones que le hacía pensar que no quería dejar entrar ciertos productos de Estados Unidos sin hacer una valoración en su oficina de sanidad. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Estos acuerdos están obligando a que se compren los productos que no se dejaban ingresar. Lo segundo es que se haga un apoyo de seguridad y combate a la relación con China. Y lo tercero es que no hay necesidad de que las instituciones públicas revisen nada, porque basta con que el Estados Unidos se diga que ese producto es apto para el consumo humano o el consumo vegetal o el consumo animal, y así debe ingresar en ese país. Pero al margen de que, ok, digamos, cedes un espacio de decisión que debería ser tuyo a otro país, pero se supone que Estados Unidos tendrá estándares más altos o por lo menos se espera que tiene capacidades tecnológicas de monitoreo más fuertes que nuestros países. Pues, a ver, pues yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo considero que somos muy dados a pensar que los países desarrollados tienen mejores estándares, pero yo te voy a dar un ejemplo. Si estamos hablando de un producto que, por ejemplo, va a un país tropical, vamos a decir del sur de México hasta el norte del Perú, que es la zona tropical en el caso de nuestro continente. Perdóname, los estándares de los Estados Unidos para un producto que se consume en un país de estaciones no pueden ser los mismos de un país de una zona tropical. Entonces, yo creo que los países también tenemos un espacio y una necesidad de hacer regulaciones que tengan que ver con nuestra propia realidad. Entonces, yo no me plego, yo no estoy diciendo que todo lo de Estados Unidos es mejor que lo que se hace en América del Sur o en Centroamérica. Y bueno, ¿qué seguridad te da un acuerdo con Estados Unidos cuando estamos en la era de rompan los acuerdos? ¿Te da alguna seguridad? Pero es que eso no es un acuerdo, Fernando. O es que cuando tú vas a un parqueadero a parquear tu auto, yo no sé si en Costa Rica se diga parqueadero, pero cuando uno llega con su auto a uno de estos garajes públicos donde le guardan a uno su auto, le dan un papel, o hoy en día pues le toman una foto o lo que sea. Tú negocias en algún minuto con el dueño del parqueadero las condiciones de acceso de tu carro a ese parqueadero. No, tú, por el solo hecho de entrar ahí, adheriste a lo que el dueño diga. Si te rayan el carro, si te rompen el carro, si te roban la cartera, si pasa cualquier cosa, es tu responsabilidad. Y eso está escrito en la letra pequeña. Eso es lo que estamos haciendo con Estados Unidos. Acuerdos de adhesión. Aquí no haya, mejor dicho, eso no es un acuerdo de adhesión, no es un acuerdo, es una adhesión, es un formato de adhesión. Y lo siento mucho, aquí yo no tengo derechos, ellos tienen derechos. Ahora hay unas que llaman cláusulas espejo, ¿no? En estos acuerdos, como un compromiso que hay en estos acuerdos. ¿Qué implica eso en los acuerdos que se van haciendo bilateralmente? No sé cuáles son o sea, yo sé que son cifras espejo, pero no sé cuáles son cláusulas espejo. Son, digamos, estos que tendrían que limitar, los países que hacen acuerdos con Estados Unidos tendrían que limitar su comercio con terceros países, un poco lo que decías que pasa con respecto a China, por ejemplo, ¿no? Es decir, que si Estados Unidos no quiere comerciar o hace alguna sanción o algún tipo de protección frente a China, el otro país también lo tiene que hacer, tomar medidas como semejantes, digamos. Claro. Sí, claro, efectivamente. Realmente terminamos siendo solidarios, como se dice, con las medidas que adopta. O sea, una cláusula de solidaridad. Pues si él no está de acuerdo, pues nos tenemos que poner todos en la línea de él.
yo, además, una cosa que me tiene súper preocupada es que ahora está firmando con los supuestamente amigos, porque son Guatemala, El Salvador, Ecuador, Argentina, en América Latina. Pero te juro que todos los demás también. Todos vamos a tener que, mejor dicho, nos van a llegar con nuestra listica de todo lo que tenemos que... Acabo de venir de una reunión justamente diciendo eso. La variable Trump tiene que estar en todo lo que tiene que ver con comercio exterior. Y la variable Trump también implica no meterse con China. Y ahora habrá esta especie de cumbre de países amigos. ¿Has oído hablar? Creo que en marzo, Milei, Bukele, Kast, el de Los Bolivia. alineados, mijo. Esos no son los amigos, son los alineados. Son los socios alineados. No, de hecho, así los llaman en la Casa Blanca. Son los alineados. Así se conoce, porque ellos sí están realmente en la misma línea del presidente Trump. Entonces, y los que no están tan alineados, los van a alinear. Y sí, en esos acuerdos se habla de alineación comercial, justamente, ¿no? Esos acuerdos bilaterales. Sí, pero no es solo alineación comercial, también es política. Ahora, ¿qué pasaría si la Corte se trae abajo los aranceles con todos estos acuerdos? Porque, digamos, ya perderían sentido. Es más, ¿qué pasaría con el mundo y las empresas que han tenido que pagar de más? Es decir, se armaría un lío bárbaro. No, pero no, Fernando, esta trampa, esta ruta está muy bien trazada. Mira, la subida de aranceles era la amenaza, era el garrote. Con el garrote sentó a la mesa a los países, los hizo firmar acuerdos de adhesión o contratos de adhesión o como se quiera llamar esos acuerdos. Y con esos acuerdos tumbó los aranceles. Luego da exactamente igual que la Corte los tumbe o no, porque en cada negociación se va a ir resolviendo el tema de los aranceles. Digamos, ahorita hay un caso, y no me quiero hacer trampa yo misma, ahorita mismo contándote algo de lo que voy a hablar más adelante, pero efectivamente acaba de pasar en el Congreso de los Estados Unidos, que hay una votación en contra de unos aranceles, pero al final de cuentas no pasa nada, porque ni es un mandatorio para el presidente revocar los aranceles, y seguramente con ese país va a sentarse a negociar o le va a imponer unas condiciones. O sea que estos acuerdos vendrían como más bien a asegurar esos aranceles, pase lo que pase luego en la Corte. Es decir, estos acuerdos, claro, en realidad él decía, yo te subí los aranceles el 10 o el 15% o el 50% o dependiendo del país que sea, pues entonces ahora venga, sentémonos, negociemos y esos aranceles se caen o esos aranceles se los reduzco dependiendo del producto o dependiendo de la sensibilidad en los Estados Unidos, pero en realidad el paquete arancelario que había anunciado se cae con los acuerdos. Eso hizo con Japón, eso hizo con la Unión Europea, ha hecho con Ecuador, con estos dos países, El Salvador, Guatemala, con Argentina, pero no solo, también con Vietnam y con Bangladesh y otros. Ayer, Claudia, leí una nota que teníamos por ahí que Estados Unidos advierte a Perú sobre el puerto chino en Chancay. Algo similar pasó también con el canal de Panamá, ¿no? Es decir, la administración Trump alerta a países que tienen puertos operados por empresas chinas que podrían perder soberanía por tener a los chinos ahí. Está ahora entonces en veremos tanto Panamá como Perú en ese sentido. Bueno, entonces a ver, con Perú, la autoridad portuaria del Perú decidió revocar la decisión de adjudicación que había hecho la empresa china que iba a administrar el puerto de Shanghái. Es decir, ahora el Estado peruano va a tener que afrontar las demandas que le está haciendo China, pero inmediatamente el presidente Trump se declaró en contra de la concesión que se le hizo a la empresa china, pues lo que hizo la autoridad peruana fue reversar
la adjudicación que se había hecho en una licitación. Y Panamá, es decir, yo en medio de todo hasta los admiro, porque lo que hicieron fue reaccionar rapidito, sacaron también la autoridad, la empresa de Hong Kong, que por acá tengo su nombre, que en este momento les inició un proceso de arbitramiento multimillonario ¿cómo se llama? Al gobierno de Panamá y a la autoridad administradora del canal de Panamá. Se llama Hutchins, CK Hutchins Units Purchase. Ahí empezó el proceso de arbitramiento contra Panamá y la autoridad del canal de Panamá, que seguramente ellos van a ganar, pero parece que es mejor pagar esa indemnización o el costo de esa medida que tener a los Estados Unidos quitándoles el canal de Panamá. Y amenazando, exactamente. Bueno, amenazando y quitando. No, pero amenazando no, es que lo quita, ya sabemos. Es que después de lo de Venezuela, amigo, yo no creo que esto sean amenazas. Justamente uno de los temas regionales, no necesariamente por el tema de Venezuela y toda su complejidad, sino más bien por el cambio de reglas, ¿verdad? O no cambio de reglas, la destrucción de las reglas respecto a lo que se puede o no se puede hacer en un país o en otro, o lo que se puede o no se puede obligar a un país con soberanía o no a hacer cosas como, pues, quitar concesiones a empresas porque son de determinado país. Todo eso nos hace vivir en un mundo diferente al que vivíamos hace poquito más de un año, y claro que el punto bisagra es esta segunda administración Trump. Pero de una vez, Claudia, te invito a que asumas tu papel de los jueves y que nos compartas lo que tenías preparado para hoy, y te agradezco esta conversación previa. Pues muchas gracias, Fernando. Pues hoy te llego con 3 pildoritas de geopolítica económica. La primera se llama Estados Unidos-Argentina. ¿Quién gana, quién pierde? Pues como comenté hace un ratico, Fernando, el año pasado yo advertí sobre los acuerdos desbalanceados que la administración Trump impuso a Japón y a la Unión Europea. Ya entonces señalé el tono inusual de estos textos, que más que tratados entre pares, más que acuerdos, se trata de textos impuestos para el alineamiento económico y político con Washington. Ahora, a comienzos de febrero, el turno fue para la Argentina. El país que es una potencia agroexportadora, que alimentó la Europa de la posguerra, el único país del mundo calificado como desarrollado y que pasó a ser considerado un país en desarrollo y cuyo nombre evoca riqueza, argenta, que en francés significa plata. Acaba de firmar un acuerdo en una posición de absoluta fragilidad. El acuerdo obliga a la Argentina a facilitar el acceso estadounidense a minerales críticos, en particular el litio, a armonizar regulaciones técnicas y estándares productivos según las disposiciones de los Estados Unidos y las autoridades de los Estados Unidos, a priorizar compras de bienes estratégicos estadounidenses y en particular productos que siempre fueron protegidos por la Argentina de antaño, a ampliar la cooperación en defensa y seguridad y a fortalecer mecanismos de supervisión financiera alineados con las estrategias de Washington. Argentina obtiene respaldo político y oxígeno financiero inmediato, pero Estados Unidos asegura recursos estratégicos, influencia en el Cono Sur y una barrera frente a China. A su vez, Argentina tendrá que comprar 80.000 toneladas de carne, 1.000 toneladas de queso, 800 toneladas de almendras, 80 toneladas de pistachos, 1.100 toneladas de papa y 80.000 litros de vino, así como 10.000 autos anuales después de la firma de este acuerdo. En el corto plazo, Milei respira en Buenos Aires. En el largo plazo, Argentina no gana nada, ni siquiera una ligera mejora en la cuota de acceso de carne dentro de los muy limitados cupos que mantienen los Estados Unidos. Diga usted quién gana o quién pierde. Mi segunda pildorita se trata de la decisión del Congreso de los Estados Unidos frente a los aranceles impuestos a Canadá. La votación en el Senado de los Estados Unidos contra las medidas comerciales impuestas a Canadá confirma que la política comercial de los Estados Unidos no es monolítica y que, de todas maneras, el Congreso tiene algo que decir.
La semana pasada fue aprobada con 51 votos a favor frente a 48 votos en contra la demanda contra los aranceles impuestos por los Estados Unidos, especialmente contra Canadá, especialmente por el apoyo del bloque unificado de los demócratas y el apoyo de 3 senadores republicanos que se apartaron de la posición de la Casa Blanca. Los opositores señalaron que las restricciones afectan cadenas productivas profundamente integradas en el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá y Estados Unidos, y especialmente a los sectores automotriz, energético y agrícola. Canadá es el principal socio comercial de varios estados industriales, cuya distorsión con estos aranceles impacta el empleo, la inversión y la competitividad dentro de los Estados Unidos, afirmaron los senadores. Más allá del efecto económico inmediato, algunos republicanos advirtieron, además, un riesgo estratégico. Esta presión comercial sostenida contra Canadá la obliga a diversificar alianzas, especialmente con China, lo cual debilita la cohesión económica norteamericana y su estrategia de seguridad nacional. El impacto de la votación es político e institucional. Aunque no elimina automáticamente los aranceles, envía una señal clara de que el Congreso está dispuesto a limitar el alcance del proteccionismo cuando percibe costos económicos y geopolíticos extremadamente peligrosos. La pregunta ahora es si la Casa Blanca mantendrá las medidas como instrumento de presión o reconsiderará su posición frente a Canadá. Y mi última pildorita de hoy es: la Unión Europea está obligada a modificar su ADN. Hoy, justamente hoy, 12 de enero del 2026, los líderes de la Unión Europea se reunieron en el castillo de Aldenwiesen, en Bélgica, en una cumbre informal llamada un retreat, con la idea de relanzar la economía europea mediante una agresiva agenda de desregularización y competitividad. A la cita regresó Mario Draghi, el ex primer ministro italiano y el expresidente del Banco Central Europeo, quien desde el 2024 le advirtió a Ursula von der Leyen que las empresas europeas no podrían sobrevivir bajo la actual carga regulatoria que impone la Unión Europea, especialmente contra la competencia feroz de China y los Estados Unidos. Mario Draghi ya había presentado en el 2024 un análisis de la pérdida de competitividad de las empresas atribuible a esa carga regulatoria y al marcado compromiso con la Agenda Verde. Draghi insiste actualmente en acelerar la desregularización, simplificar normas y cerrar la brecha de inversión que separa a Europa de sus competidores. Advierte que sin escala financiera ni agilidad normativa, la transición energética y la autonomía tecnológica pierde viabilidad. Por ello planteó un ultimátum de reformas y ha propuesto que si para el verano del 2026 no se aprueban las reformas necesarias, la Unión Europea debería avanzar hacia una Europa a 2 velocidades. Es decir, que puede haber un grupo, una coalición de países que quiera avanzar rápidamente en la regulación y otros que quieran mantenerse todavía en la lucha de la defensa de los consensos de los 27 Estados miembros. Moverse hacia un Estado federado a cambio de una confederación con el ánimo de evitar la desindustrialización y el declive económico frente a potencias como Estados Unidos y China. Pero lo más increíble es que mantiene su recomendación de hacer una inversión anual de unos 750.000 millones de euros, casi el 5% del Producto Interno de la Unión Europea, para cerrar la brecha tecnológica y energética que hoy existe con los Estados Unidos y la China. Esta reunión de hoy fue una reunión informal. No se adoptaron decisiones vinculantes, pero han establecido las bases para que el Consejo Europeo de marzo empiece a actuar en las recomendaciones de Draghi. Este encuentro marca un giro en el ADN de la Unión Europea, alejándose del modelo puramente regulador para invertir en competitividad de forma más agresiva contra los Estados Unidos y China, bajo el lema de una política industrial más fuerte. Esto también tiene mucho que ver con la compra del contenido local. Como ya ves, Fernando, todos se están moviendo, todos tratan de defenderse. Aquí te dejo 3 temitas de actualidad mundial, a ver, que si nos llevan a reflexionar, y me gustaría saber, ¿tú qué opinas? Tremendas informaciones, tremendas noticias, porque, bueno, lo de Europa sí es interesantísimo.
un paso hacia algo más, más tipo confederativo, primero pues, sería histórico, igual bastante difícil si ya cada uno de los países, España, Italia, tiene sus problemas, no sé si llamarlos étnicos o de zonas o de territorios, y ya toda Europa va a ser súper complejo, ¿no? Pero cuando hablabas de Argentina y de Canadá, es decir, de los aranceles de Estados Unidos con Canadá y el acuerdo de Argentina y Estados Unidos, pensaba, ¿se puede cambiar? Y eso ya te quedan 30 segundos nada más, Claudia. ¿Se pueden cambiar si cambian las administraciones? Por ejemplo, cambia una administración en Argentina, ¿puede irse para atrás con esos acuerdos? ¿O cambia una administración en Estados Unidos y puede también girar hacia otro lado, no? Solamente si cambia la administración en los Estados Unidos. Claro, el poder local es difícil. Muy bien, así tajante lo terminamos en 2 segundos en vez de 30. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, amigos, es todo lo que tenemos por hoy. Muchas gracias por su compañía, por compartir información de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, David Guerrero en los controles CRC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad.